¿Tienes niveles bajos de energía, cambios de humor y falta de concentración? Pues esos síntomas pueden ser una señal de que sufres deficiencia de vitamina B12. Y si te sirve de consuelo, no estás solo. Ya sabes aquello de mal de muchos. Bueno, pues alrededor del 40% de la población tienen niveles bajos de vitamina B12. Esta deficiencia es un problema serio, ya que la vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos y ADN, así como para mantener un buen estado de ánimo, altos niveles de energía, una buena memoria, una buena salud del corazón, de la piel, del cabello o una buena digestión, entre otras. Por eso regálame un like y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer todos los beneficios de la vitamina B12 que probablemente te estás perdiendo. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. ¿Qué es la vitamina B12? La vitamina B12, conocida también como cobalamina por su contenido en cobalto, es una vitamina soluble en agua, por lo que se dice que es hidrosoluble y se considera esencial para el funcionamiento normal del cerebro, para la formación de la sangre y también para la formación de algunas proteínas. Además, ayuda a mantener la salud de las células nerviosas, la modulación del metabolismo de ciertos neurotransmisores y la formación de la cubierta protectora de los nervios, la conocida como vaina de mielina. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el año 2000 indicaba que hasta un 39% de la población posiblemente padecía una deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo actúa la vitamina B12 para promover una buena salud? En primer lugar, ayuda a mantener los niveles de energía, ya que actúa sobre el metabolismo y es necesaria para convertir los carbohidratos en glucosa, que nuestro cuerpo utiliza como una forma de energía. Por eso las personas con deficiencia a menudo experimentan fatiga. En segundo lugar, ayuda a prevenir la pérdida de memoria y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, ya que la deficiencia de vitamina B12 puede causar trastornos neurológicos y psiquiátricos, pues es importante para el mantenimiento de la salud de los nervios y la señalización de neurotransmisores. En tercer lugar, mejora el estado de ánimo y ayuda al sistema nervioso a funcionar correctamente. Uno de los beneficios de la vitamina B12 más investigados es su capacidad para ayudar en la regulación saludable del sistema nervioso, incluyendo la reducción de trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad. En cuarto lugar, participa en el mantenimiento de la salud del corazón y lo hace de diferentes formas, ya que por una parte ayuda a reducir los niveles elevados de homocisteína, que se considera un factor de riesgo importante en las enfermedades cardíacas. Pero además, también hay evidencias de que la B12 puede ayudar a controlar los niveles altos de colesterol y presión arterial. En quinto lugar, la vitamina B12 es esencial para la salud de la piel, el cabello y las uñas, porque interviene en la reproducción celular. También puede reducir la rotura del cabello y ayudar a que las uñas estén más fuertes. En sexto lugar, ayuda a la digestión, al intervenir en la producción de enzimas digestivas. La B12 es necesaria para mantener un metabolismo saludable y la descomposición de los alimentos en el tracto digestivo. La vitamina B12 ayuda a que las bacterias saludables prosperen en el intestino y también a eliminar a las bacterias dañinas, lo que previene trastornos digestivos como la enfermedad inflamatoria intestinal o la cándida. En séptimo lugar, es muy necesaria durante el embarazo, ya que interviene en la creación del ADN, que es el material genético básico que se utiliza para la creación de nuevas células.
La vitamina B12 interactúa con el folato, por lo que puede ayudar a reducir el riesgo de defectos del tubo neural. En octavo lugar, puede ayudar a prevenir el cáncer, especialmente cuando se toma junto con ácido fólico, ya que la vitamina B12 beneficia al sistema inmunológico, lo imprescindible para ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino, próstata y colon. En noveno lugar, ayuda a producir glóbulos rojos y prevenir la anemia megaloblástica, también conocida como anemia por deficiencia de vitamina B12, que produce síntomas como fatiga crónica y debilidad. Existe un trastorno autoinmune que provoca anemia perniciosa, que es un tipo de anemia megaloblástica, en la que el paciente no puede absorber la vitamina B12 de manera adecuada. Esta patología suele tratarse con inyecciones recetadas por el doctor de vitamina B12. Si el tema de la deficiencia de vitamina B12 te parece interesante y crees que le puede interesar a alguien de tu familia o amigos, pues regálame un like, deja un comentario y comparte el vídeo en redes sociales, Telegram o por WhatsApp. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de vitamina B12? La deficiencia de vitamina B12 puede ser difícil de detectar, pues los síntomas son muy comunes, como pueden ser sensación constante de cansancio o fatiga crónica, dolores musculares y debilidad, dolor en las articulaciones, dificultad para respirar o falta de aire, sentirse mareado, una mala memoria, incapacidad para concentrarse, cambios de humor, problemas cardíacos como pueden ser palpitaciones, mala salud dental, como por ejemplo encías que sangran o incluso muchas llagas, problemas digestivos como náuseas, diarrea o calambres y también falta de apetito. La deficiencia más grave, la anemia perniciosa, puede provocar pérdida de memoria, confusión e incluso a largo plazo demencia. ¿Quién tiene un mayor riesgo de padecer deficiencia de vitamina B12? Pues las personas mayores, que tienden a tener problemas digestivos, ya que la tendencia conforme cumplimos años es a producir menos ácido estomacal, que es necesario para activar la absorción de vitamina B12. Los fumadores tienen mayor riesgo, porque la nicotina puede bloquear la absorción. Personas que sufren alcoholismo también tienen una baja absorción de B12. Personas con trastornos digestivos como enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son las mejores fuentes de vitamina B12? Los alimentos de origen animal son las mejores fuentes naturales de vitamina B12. Aquí encontramos productos lácteos, huevos, carne, pescado salvaje, aves de corral y vísceras. Por su parte, los alimentos vegetales no contienen vitamina B12 y no la contienen de forma natural, a menos que estén reforzados sintéticamente. Además, se sabe que la mayoría de estos alimentos reforzados no se absorbe la vitamina B12 tan bien como de las fuentes animales naturales. Las principales fuentes de alimentos que proporcionan vitamina B12 son el hígado de ternera, las sardinas, la caballa, el cordero, el salmón salvaje, la levadura, el queso feta, la carne de ternera, el requesón y los huevos. En cuanto a los suplementos, la vitamina B12 la podéis encontrar en forma de tabletas, gotas sublinguales o incluso en forma de inyectable. Las inyecciones de B12 deben utilizarse siempre bajo prescripción y supervisión médica. Habla con tu médico para confirmar si padeces una deficiencia. Él te indicará cómo debes actuar. En personas de edad avanzada puede ser conveniente la suplementación con gotas orales de vitamina B12, ya que normalmente tienen problemas con la absorción de esta vitamina en el tracto digestivo. ¿Cómo podemos hacer para obtener la suficiente cantidad de vitaminas del grupo B? En mi caso, yo tomo un complemento de vitaminas del grupo B y lo hago cada mañana. Y este complejo incluye vitaminas tan importantes como la niacina, el ácido pantoténico, la riboflavina, la piridoxina, la tiamina, el ácido fólico y, por supuesto, la vitamina B12, que al ir juntas me ofrecen los mejores resultados.
No necesitamos tomar una gran cantidad de vitamina B12, pero sí que es importante que el aporte sea diario, ya que al ser solubles en agua, se eliminan con cierta facilidad, por lo que para prevenir una deficiencia de vitamina B12 necesitamos tomar vitaminas del grupo B con frecuencia. ¿Cuáles son los factores que aumentan la deficiencia de vitamina B12? La absorción de la vitamina B12 se ve impedida cuando existen antecedentes de alcoholismo o tabaquismo intenso. Además, el uso prolongado de antibióticos también puede reducir la capacidad del estómago para absorber y utilizar la vitamina B12. Los medicamentos que reducen el ácido del estómago disminuyen la absorción de vitamina B12, por lo que, en ese caso, puede ser necesario tomar suplementos de vitamina B12. Además, por eso no es bueno tomar lo que todos conocéis como protectores gástricos durante largos periodos de tiempo sin el control de un médico. Los suplementos de potasio también pueden reducir la absorción de la vitamina B12. Un pequeño resumen final, y así me queda ya claro. La vitamina B12 es un nutriente soluble en agua, perteneciente a las vitaminas del grupo B, que son necesarias en pequeñas cantidades, pero todos los días, para funcionar correctamente. La deficiencia de vitamina B12 puede provocar una serie de problemas de salud como fatiga crónica, daño nervioso, trastornos del estado de ánimo, trastornos neurodegenerativos, problemas cardíacos, anemia y defectos del tubo neural en los bebés. Para prevenir la deficiencia de vitamina B12, consume fuentes naturales de vitamina B12, como hígado de ternera, carnes de origen natural y salmón silvestre. También debes tomar un probiótico a diario y trabajar en la salud de tu intestino, eliminando los alimentos inflamatorios. Si sufres síntomas de deficiencia de vitamina B12 por llevar una dieta vegetariana o vegana, por la edad o por alguna enfermedad, considera la posibilidad de tomar un suplemento de vitaminas del complejo B. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Tomas algún suplemento de vitamina B? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase "yo vigilo mi vitamina B", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el jengibre y la cúrcuma, con todas sus propiedades, que puedes verlo ahora haciendo clic aquí y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Héctor García N, que nos comenta los usos que ya les daba su madre al jengibre y a la cúrcuma, y que imagino que él sigue con la tradición. Gracias por compartir. Y María Inés Babio, que agrega la cúrcuma a sus platos diarios y le encanta. Gracias por explicarnos cómo lo utilizas. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Para terminar, pediros por favor que le deis al like y comentéis, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Y si quieres, aquí puedes suscribirte al canal, y si activas la campanita podrás disfrutar de todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre si es bueno o no comer pan. No puedo creerlo, grabado del tirón.